En aquel momento pasó el Señor, y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña Se está viviendo la mayor catástrofe de la historia de y Bahía. partió las rocas ante el Señor. En los 7 días, el mundo ha visto nuevos récords de contagios. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, Las alarmas sísmicas en la Ciudad de México instantes después. pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, En una asombrosa derrota, los talibanes se han pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa. ¿Y tú, dónde estás buscando al Señor? Muy buenos días para todos. Este es el Devocional de Jóvenes y quien te saluda es Ale Marín. Hoy es 23 de febrero y comenzamos con una actitud llena de positividad, abriendo la Biblia en Deuteronomio 32, versículos 9 y 10. La porción del Señor es su pueblo. Lo cuidó como a la niña de sus ojos. Nuestro título de hoy, Consideración Suprema. Nadie sospechaba nada hasta que una cruel noticia sacudió a la iglesia. Un diácono había abandonado a su esposa y a sus 4 hijos para irse con una joven 18 años menor que él, que hasta ese momento había sido miembro de la iglesia. Al hablar con la esposa abandonada, con sus hijos y con una cantidad de hermanos que habían quedado sumamente lastimados, sentí que Satanás había zarandeado literalmente a la iglesia. ¿Cómo podía ser que ese hombre haya estado sirviendo a Dios mientras planeaba pecar causando tanto dolor? ¿Cómo era posible que una joven adventista no tuviera lástima de quebrantar un hogar dejando a 4 hijos sin padre? ¿Era verdad o una horrible pesadilla que toda esta historia estuviera ocurriendo en la iglesia? Aunque visité, aconsejé y exhorté, no me fue posible impedir que muchos hermanos abandonaran la iglesia por lo que habían visto. Historias como esta, de mayor o menor magnitud, se viven en diferentes templos de nuestra denominación, y esto ocasiona que muchos duden y abandonen la fe. ¿Puede Dios amar a un pueblo con estas características? Para algunos no es fácil aceptar que en el mismo campo crecerá el trigo junto a la cizaña, y no es fácil de aceptar porque es tremendo el daño que causa la cizaña cuando se revela como tal. Pero aunque la iglesia tenga en su seno a personas justas y otras distanciadas de Dios, el pueblo de Dios en esta tierra sigue siendo objeto de su máxima estima. Aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y desmoralizado por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada es el único objeto de esta tierra al cual Cristo conceda su consideración suprema. Por esta razón, si has vivido o te tocará presenciar en tu iglesia una historia en que los hombres muestran que aman al diablo y no a Dios, no desesperes. Así como en el pasado, Dios instruyó a Israel y lo cuidó como a la niña de sus ojos, actualmente es la iglesia a quien Cristo dedica consideración suprema. Y será Él quien la limpie. La cizaña será atada en manojos para quemarla, pero juntará el trigo en su granero. Pero hasta que eso ocurra, busca cada día a Jesús como el Señor y Salvador. Solo así tendrás la seguridad de la salvación. Por eso cada día preguntamos lo mismo. ¿Tú dónde estás buscando a Jesús? Porque tienes la oportunidad de cada día tener un encuentro con Él y buscarlo en el lugar correcto. No lo encontrarás en malas compañías, en malas situaciones o haciendo cosas que no le agradan. Por supuesto que Él no está ahí. Búscalo donde puede ser encontrado. Que tengas un día muy bendecido. Nos vemos mañana.